En nuestro trabajo hasta aquí hemos identificado, hemos definido este caso 1A, donde el caso 1 implica que la duración de los tiempos de símbolo de una modulación digital son mucho más grandes que la dispersión del canal. Y el caso A, la parte A, es que esta dispersión de canal no varía con el tiempo y lo que queremos hacer ahora es entrar en estudiar un poquito más en detalle este caso 1A. En particular, habíamos establecido que la señal recibida, la envolvente compleja de la señal recibida, se puede describir como la señal transmitida por la pérdida por distancia y desvanecimiento de sombra por un factor complejo que hemos definido como h-check, que resulta de las magnitudes y fases de las distintas trayectorias que convergen y se superponen en el receptor, y esta suma no es otra cosa que una representación del principio de superposición. Ahora, para este h-check planteamos distintas formas de expresarlo, como componente en fase, componente en cuadratura, el h-check que ya hemos mencionado, como su magnitud y una fase, la magnitud expresada en términos de los componentes de en fase y cuadratura y la fase expresada en términos de ello. Quiero partir con este modelo para hablar cómo ocurre la recepción de señales en el caso 1A. Recepción bajo el caso 1A. Y es importante entender bien cómo funciona el receptor, porque ahora aparece este factor h-check y tenemos que, antes que nada, entender un receptor, cómo podría operar bajo esta situación, antes de que entendamos un poquito más de qué se trata este factor h-check y cómo se comporta. Entonces, el modelo de señal recibida para el caso 1A es el siguiente. Es la señal recibida, envolvente compleja, es la pérdida por distancia y desvanecimiento sombra por este factor h-check, que es el efecto del desvanecimiento local, de la propagación de múltiples trayectorias, por la señal transmitida. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a comenzar a agregar en forma explícita el ruido térmico. Antes, en un primer curso de comunicaciones, teníamos solamente la señal transmitida, no teníamos este efecto de propagación de múltiples trayectorias y tampoco teníamos este valor de lambda p, porque de alguna forma uno puede asumir de que hay cierta amplificación en el receptor que revierte esta pérdida por distancia. Y sobre eso quiero ahora entrar en un poquito más de detalle. Vamos a asumir, en primer lugar, simplemente para que esto tenga un sabor concreto, de que estamos con una transmisión QPSK, donde la señal transmitida viene dada por un lado, una modulación QPSK, que siempre la hemos representado en el espacio de señales de esa forma, y a través de un símbolo que hemos llamado S-check. Entonces, básicamente, esos símbolos S-check son 4 posibles, multiplicado por un pulso base phi de t. Entonces, el pulso base es típicamente, podría ser, ¿no es cierto?,
un pulso rectangular de duración t y energía unitaria, por lo tanto, tiene amplitud 1 partido por raíz de t. Ese es nuestro pulso base. Y ahora entra este nuevo factor de acá, que es el efecto del desvanecimiento local, dado por alguna de las notaciones vistas. Vale decir, podemos representarlo de cualquiera de estas 4 formas. Y en particular vamos a escoger esta representación de acá, polar, con una magnitud y una fase. Entonces vamos aquí a usar la notación polar, h check e a la j phi. Entonces, si es que miramos este modelo, magnitud y fase, lo que implica al aparecer aquí como multiplicador de la señal transmitida es que el desvanecimiento local altera la magnitud y altera la fase de la señal. Entonces, h-check altera la magnitud y fase de S tilde de t, y la consecuencia es evidentemente esto hay que compensarlo. Entonces debe ser compensado de alguna forma en el receptor. Entonces veamos cómo se ve un receptor que hace esto, y para eso comencemos dibujando una antena receptora y vamos directamente a dibujarla en términos de componentes en fase y cuadratura. Y lo primero que vamos a insertar acá es un amplificador, y es un amplificador especial que lo vamos a llamar un VGA. Es lo que se conoce como un Variable Gain Amplifier. VGA, Variable Gain Amplifier. Un amplificador de ganancia variable. Y como buen amplificador de ganancia variable, necesita entonces tener acá algún regulador de la ganancia. Y esa regulación de ganancia va a operar mirando la potencia de la salida de la señal y alimentándola a un dispositivo que de alguna forma, y no vamos a entrar en mayor detalle cómo podría hacerse, de alguna forma calcula la energía de la señal, y eso lo vamos a representar simplemente como un paréntesis al cuadrado, ¿sí? Un cálculo de energía, donde entonces acá tenemos, se observan los rieles en fase y cuadratura, vale decir, se observa la potencia de toda esta señal compleja en este punto, y a partir de eso se determina cuánto debe ser amplificada la señal para que logre tener algún nivel deseado en este punto de acá. En ese punto de acá se alimenta la señal a un filtro adaptado. Esto es la operación que ya conocemos. Históricamente, hasta el momento, en cursos anteriores, hemos asumido que la señal
llega a la antena transmisora o al receptor de alguna forma con la potencia original. En este caso sabemos que esa potencia original se degrada por la pérdida por distancia, el desvanecimiento sombra y ahora también por el desvanecimiento local. Entonces, en el fondo, lo que podemos plantear es que la ganancia, llamémosla K sub R, la ganancia sobre la señal recibida que se desea para este VGA es 1 partido por lambda P por norma de H. Y de esa forma, al multiplicar esta señal por este factor, por supuesto, digamos, se cancela este elemento y queda la señal aquí presente más un término de ruido, y eso es exactamente lo que siempre hemos tenido como entrada al filtro adaptado. La salida, por lo tanto, del filtro adaptado se muestrea. Y aquí viene la pregunta. Esta señal presente acá, siempre la hemos designado hasta ahora como xcheck. Es la variable de decisión. Y hasta ahora xcheck siempre ha sido un término check, el símbolo propiamente tal que ha sido transmitido en el supuesto que este filtro adaptado es el filtro adaptado a este pulso base. Así que tal vez podemos acá el filtro adaptado especificarlo en forma clara como phi de t menos t, dado que phi es real puro en nuestro supuesto, no es necesario hacer la conjugación, pero en principio aquí por norma corresponde una conjugación. El muestreo también ocurre en t, eso sigue igual. Entonces esta señal xcheck presente acá siempre era nuestra señal S, el símbolo transmitido, más algún ruido n check. Ahora, si volvemos al modelo atrás, esto ha sido compensado por el VGA en términos de lambda y en términos de la magnitud de h. Se ha compensado esta magnitud, pero no se ha compensado esta fase. Así que esta fase, que es un multiplicador que no depende del tiempo, es simplemente una constante, es una fase que se propaga a través de todo este receptor y está presente aquí todavía. Así que tenemos e a la j phi por el símbolo check más el ruido check presentes aquí en este punto del receptor. Entonces lo que hace el receptor para este caso 1A es agregar un bloque, y este bloque lo que hace es compensar esa fase multiplicando por e a la menos j phi. Desde luego que el receptor tiene que tener alguna estimación de esa fase phi, tal como acá a través del VGA se generó una estimación de la magnitud h y de la pérdida por distancia. Este nuevo bloque acá es lo que se conoce como un ecualizador. Y la salida del ecualizador ahora ya no contiene esta fase, contiene solamente el símbolo con una versión rotada del ruido, y es así se puede alimentar al dispositivo de decisión. Entonces acá tenemos nuestro clásico diagrama de señales indicando que se toma una decisión según las regiones de decisión. Ahora, para notar brevemente lo que comenté acerca de la señal en ese punto, esa señal es 1 partido por lambda p norma de h check
por R tilde de t. Por lo tanto, es igual a lambda p por h check por S tilde de t, todo esto dividido por lambda p h check, lo que viene desde acá, más el ruido, ¿no es cierto? 1 partido por lambda p h check ruido de t. Y el motivo por el cual quiero enfatizar esto es que si se fijan acá, la potencia del ruido y la potencia de esta señal recibida tienen un factor lambda p h check presente. Y si calculan la razón señal ruido entre este término y este término, van a ver que está presente exactamente el mismo factor. Aquí debo ser más cuidadoso. Esta simplificación deja arriba una fase, que es E a la J phi, que es justamente la fase que después aquí se compensa. Y la voy a dejar en color azul. Ahora, lo que comenté con respecto a esta señal de acá, vista en el espacio de señales, si tenemos acá el eje real y el eje imaginario, nuestros símbolos QPSK originales están localizados ahí. Lo que vemos que ocurre con el símbolo S-check original es que se rota en fase, vale decir, hay primero una rotación en phi y después hay una pérdida o eventual ganancia de magnitud dada por este factor h, por la norma de h. Entonces los símbolos recibidos están rotados y achicados o posiblemente amplificados. Entonces, completando el diagrama, los símbolos recibidos están sobre un cuadrado, pero este cuadrado está rotado con respecto al original y alterada la magnitud. Y lo que hace el conjunto DGA ecualizador es volver a darle la magnitud que corresponde y volver a rotarlo a la fase correcta. Hagamos un par de comentarios breves sobre esto que acabamos de ver. Comentarios. Primero, el VGA también es necesario en el canal AWGN. O sea, el canal sin desvanecimiento local, el canal blanco gaussiano, que lo conocemos bien. En general, también es necesario amplificar la señal tal que en este punto acá, en la entrada del filtro adaptado, tenga la magnitud tal para que la muestra pueda entrar al dispositivo de decisión con el tamaño que corresponde. Pero el ecualizador
es nuevo para el caso 1A. El segundo comentario es que el VGA también compensa por un lambda p cambiante debido a variaciones en la distancia transmisor-receptor. Vale decir, si es que el receptor sale del área local, se mueve a un lugar con otra sombra, a un lugar con otra pérdida de potencia por distancia, entonces el VGA es el instrumento que se hace cargo de esas variaciones y de ajustar esa potencia en el receptor. 3. La magnitud del desvanecimiento local, la magnitud de H, afecta y generalmente en el sentido de deteriorar, generalmente deteriora la razón señal a ruido, puesto que el efecto de H, check, ocurre antes de la inserción, antes que la inserción de ruido blanco gaussiano en el receptor. De hecho, acá, en este punto, la señal que viene llegando es esta señal que tenemos acá. La inserción del ruido térmico es producto de los electrones libres en los conductores de el dispositivo de radiofrecuencia, así que aquí tenemos lambda p, h check, s tilde, s tilde, bien digo, de t. Entonces, si h es grande o es pequeño, eso ya afectó la inserción de ruido térmico que ocurre en este punto de acá. Ya afectó a la señal antes de la inserción de ruido térmico que ocurre en ese punto. Y finalmente, como cuarto y último comentario, el VGA y el ecualizador no afectan la razón señal a ruido, y esto es muy fácil de verificar calculando la razón señal a ruido, y uno ve de que el efecto de H-check se cancela. Y por eso es que en general podemos asumir que lambda p es igual a 1, un desvanecimiento de sombra y pérdida por distancia igual a 1, e incorporar su efecto a través de la razón señal a ruido. A la razón señal a ruido, entonces, si la pérdida por distancia se vuelve mayor, decae la razón señal a ruido y entonces el efecto de lambda p está completamente incluido ahí.